Y aquí está el señor. Como no vale el dinero dentro, lo que tienes que hacer es cambias tu dinero. ¿Cuánto pagaríais por este coche? Corro. Vacuna de COVID. Ya estamos aquí llegando a la feria. El aparcamiento son $20, lo dejes donde lo dejes, cuando suelen costar $5 estos aparcamientos todo el día normalmente, pero claro, con la feria se aprovechan, evidentemente. La feria dura un mes, nosotros estamos viniendo hoy, que es... ¿qué día es hoy? 2 de octubre, empezó ya el 20 no sé qué de noviembre, no, dura como 3 semanas o algo así. Esperemos que no esté muy llena, pero bueno, evidentemente, pues es la State Fair, va a haber mucha gente seguro, vamos a ver. Y este es el nivel de los coches de aquí. Aquí hemos jodido. Nuestro coche y el coche que está al lado. Pues parecidos más o menos, ¿no? Y ahí llegamos a la entrada de la feria. Vamos a comprar la entrada a ver cuánto cuesta. Nosotros, por ser profes, tickets free. Aquí se compra la entrada, que son $15 para adulto de lunes a jueves, el Friday 20 y hoy, que es fin de semana, 25. Aquí como no vale el dinero dentro, lo que tienes que hacer es cambias tu dinero, compras tickets de feria, tickets, y entonces es con lo que pagas la comida. Luego entonces así no sabes cuánto cuesta, porque pues igual $2 son un ticket, ¿no? O $5. Dicen 3 tickets, tienes que andar calculando, claro, tal, la gente va a gastar. Dicen 3 tickets y dices, ay, qué barato, pero en realidad son $15. Y dices, mierda, no son baratos. Pero... y luego, claro, si te queda algún ticket, pues ya tienes que venir otro día a gastarlo, porque si no, ¿qué haces con ese ticket? A mí me quedó uno, que ya saber, Ya. de hace 2 años. ¿Ya tiene sus tickets? 23, ¿no? 25, ¿por qué? 25, ¿vale? Vamos a ver. ¿Por allá? Y esta es la entrada. Por acá. Ahora ya. Acaba de pasar una cosa. ¿Os acordáis que Javi se estaba diciendo no sé qué de unos tickets de hace años? Va y dice, no te creo que sea este pantalón en el que los guardé. Un ticket, Los bueno. encontró. Aquí se compran. ¿Cuántos llevas? 30. 30 tickets. Pero en realidad no es como dije, de que te los cambian por dinero. O el año pasado sí. En plan, Sí, $2 hacías lo un mismo. ticket. El año pasado era $2 un ticket, creo. Hace 2 años. Ahora es $1 un ticket, más fácil. Estamos esperando a una amiga. Vamos a entrar a un pabellón mientras tanto. Y es que no está caro, ¿eh? Os voy a enseñar el precio de este coche. A ver vosotros qué pensáis. Es un Kia, guapísimo, enorme, nuevísimo, con llantas negras preciosas, millones de asientos. Y ahora yo os pregunto, ¿cuánto pagaríais por este coche? Dejadlo en comentarios, ¿cuánto creéis que cuesta? Vamos a verlo. Esa pausa fue para que lo dejéis en comentarios. O sea, repito, pausa. Dejadlo en comentarios. 5, 4, 3, 2, 1. Ni tan mal. Y se une al grupo de la State Fair un nuevo invitado. Anaí, Ángelo. Office Manager de... La vida. No secretaria. De la No vida. secretaria, Ah, la sirvienta. La sirvienta. Solo para cosas A malas. su De gusto. nuestro cole. Mexicana de nacimiento, tejana de corazón, de vivencia. De corazón. San ya tiene un mapa con la comida. ¡Wow! $10. ¿Está por allá? Sí, Welcome back. un poco más adelante está. Vamos a verlo. Vamos a la búsqueda del señor State Fair. Del Big Tex. Y aquí está el señor.
Se ve chingón. Ya estamos donde está el Big Tex, ahí se ve. Vamos a ir ahora a comernos un corn dog, que es lo más típico de aquí en el Fletcher's, que está justo ahí. Y ahora lo enseñamos. Sitio de los corn dogs. Aquí el señor postureando. Thank you. Esto es un 15, ¿no? ¿Qué pone? Uy. El primer día que no toma alcohol desde hace un mes, le está sabiendo raro. Le falta. ¿Qué tal el primer día sin alcohol, piña? Estoy muriendo. Corn dog. Típico de Texas. Inventado por Fletcher's en el 48. 48. ¿Qué es? Salchicha rebozada y frita. Todo frito. 7 euros, dólares. Fuck. Y es que lleva Dickies el Big Tex. Vacuna de COVID. Si no lo tienes aún, pues te la pones aquí mismo y ya está. Tenías que hacer el de las escaleras, ¿te acuerdas? Es muy loco. Y aquí ya está la zona de los juegos, que le llaman. Montarte en atracciones, hay un teleférico, las típicas estafas de los peluches. Estoy quedando loco porque eso que acabo de grabar pagabas $20 por cada tirada y participaban 14 personas. En cada jugada $280. Daban un peluche y se acabó. ¿Cuánto dinero hace esta gente? ¿Os acordáis cuando estaba diciendo a los de Asturias que es como la Semana Negra? Pues vamos a hacer una fusión entre Semana Negra y Feria de Muestras. Porque esto ahora mismo puede ser un poco la Semana Negra, pero la entrada puede ser un poco la Feria de Muestras. Y la comida también un poco Feria de Muestras. Entonces vamos a hacer esa fusión. Es como la Feria de Muestras junto con la Semana Negra. A quien no sea de Asturias, por favor ponerme en comentarios que seguro que hay alguna feria por vuestra eso a la que esto se parece un poquito. Así que me diréis, estuve una vez en la de la Solana. También se me puede dar un aire. No sé si le veis, pero va solo este. Javi gastándose el dinero en bebida. No está tan rica. La limonada esta está buena, Típica comida, la turkey leg. A ver si vemos a alguien que la esté comiendo. Nosotros la probamos, pero es una pata de pavo, literal, enorme. Something that would last. Baby has a feeling fast. Falling in was easy. Aquí todo se fríe, todo se fríe, todo se fríe, Que son como... todo se fríe. Ah, está grabando ya. ¿Quién le graba? Now we got it. We are here with the chef Casey. And we are
because Because I stopped her after she passed my booth and went, "Ew." So I told her they're not blue. She got to come try these collard greens. yeah, so we are gonna try it. All right. Oh, I'm hot. I'm super nervous now. Don't please. So, they're good. All right, thank you. Thank you. Thank you so much. Come to the fried color beans because they are super good. Not bad. Thank you. No, thank you. I'm by the observation tower in the Texas Lottery. So you turn on that white road. See that hole is right out here? The observation tower? I'm 70 yards west of that tower. It's Chef Cassie, CHEF, Este es el famoso de este año. Bueno, y un poco lo que acaba de pasar. Ya visteis que, pues es que yo estaba hablando, las collard greens son como las judías verdes, las... ¿Cómo se llaman? No judías verdes. Bueno, ya se me... como berzas. Y entonces están asquerosas. Y entonces la señora me vio diciendo como... no sé qué. Y dice, no puedo, tienes que venir aquí a probarlas, bla, 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 no sé qué. Y da la casualidad de que justo nos estaban grabando para un docuserie de aquí, de la comida que va a salir en 2022 sobre la comida en Texas, bla, bla, bla. Y nos hicieron firmar luego el consentimiento, no sé qué. Aquí la tengo para que la ponga en Instagram, me dijo. Y en YouTube, que es donde él nos iba a ver. Así que, ¿no? Ahí está. Bueno, y os voy a enseñar tanto lo bueno como lo malo. Y es que este es el pabellón de comida, pone mascarillas required y creo que estamos Javi y yo con mascarilla, nadie más. Así que nada, vamos a probar una alita rellena, que ya la encontré. Sí. Y es que aquí hay muchas cosas por arriba, no sé si lo veis, están los premios de los que ganó la gente. Por That you and I were made to last. Falling in is easy. How can we make it stay? I'll never let go of you. Tried and true. I will never let go of you. Tried and true. Esto lo comimos hace 2 años y vamos a repetir. Alitas como rellenas. No sé cómo lo rellenan, pero está bueno. Lleva arroz, pollo y no sé. No, sí, pero te lo puedo poner. Escorpio. ¿Escorpio? Qué mal. ¿Qué mal? Es el peor, dices. Aquí está una de las comidas que dicen que es de las más ricas de la State Fair. ¿Sí? Vamos a ver qué tal. ¿Quién lo ha dicho? Internet, YouTube. Ah, vale. No lo dijo nadie, ¿no? Vamos a ver qué tal. Hay que hacer... A ver si nos lo dan gratis. Y está relleno de Quesito, ¿no? Digo, arroz. Arroz y pollo, en teoría. cosas. Se suponía. Let go of you. Tried and true. Croissant, Sí hay sneakers. vaya Oreos. Fried vanilla cake bowl. Mira. ¿Qué tienes por fin? Oreo fritas, aunque estaban lejos. Eso es sneaker. O sea, así largo, ¿no? Sí. Snickers frito. Cuidado, cuidado. Y ahora ya está bastante lleno esto. Empezó a llegar mucha gente. Oh, mama. Va a tirar. Uy. Venga, vale. Vamos, chaval, tú puedes. Oh. Oh. ¿Tiene otra? Son 2 solo. Igual está calentando. 2 años esperando este momento. Ah, mira, mira por qué el azúcar glass. ¿Por qué? De manchego. ¿En serio? Ahorita vemos qué pedo. Preparados, listos.
¿No? Nada bueno. ¿No? Ahora es la enfrente de la tienda. Una Oreo frita, sí. Y hasta aquí el vídeo en la feria de lo que comimos, lo que bebieron. Borrachos. Te amo. Nos llevamos obsequios. Cierto, cierto. No, y más obsequios. Gírate, gírate. Ah, mira. Semi gratis, solo nos tuvimos que inscribir en una cosa que nunca sabremos lo que es. Solo vendí mi alma al diablo para que pudieran darme. Así que lo importante es... ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Comer saludablemente. Suscríbete. Suscríbete al canal. ¿Qué más? Come. Dale like. Come saludable y no bebas mucho alcohol. Like aquí. Chao. Bye.